vamos a hablar de las IAs, inteligencias artificiales, porque aquí o hay información que falta, o es que la gente es gil y es que me tenéis las bolas. Sí, hay un problema con la inteligencia artificial, y es que el arte es principalmente comunicación. En principio, cualquier imagen lo es, como cualquier producto gráfico. A veces, dicha comunicación es muy evidente y directa, como si haces el dibujo de un pájaro, pues la comunicación es pájaro. Un tipo concreto de pájaro haciendo algo concreto, con unos colores concretos, etc. La comunicación es primaria en este caso. A ese nivel, el dibujo y la ilustración pueden ser muy básicos, y pueden ser más elaborados cuando existan matices en el cómo se han producido, y las características propias que aumenten o abstraigan la complejidad del trabajo finalizado. Cuando alguien hace otra cosa más imaginativa, más creativa o personal, más expresiva o abstracta, sea o no figurativa, está comunicando a un nivel más profundo. Lo hace por una necesidad. A veces una persona creativa o sensible no sabe qué decir, cómo decirlo o cuándo decirlo. Y es como una especie de olla a presión. Y la salida puede ser hacer un dibujo, pintar un cuadro, escribir una canción, un poema, un libro. Hay una necesidad de contar algo, expresar y que el receptor entienda. Las IAs no pueden crear arte. ¿Por qué? Porque no están vivas y no tienen la necesidad de comunicarse. No pueden. Las IAs simulan una ilusión de creatividad, como los robots con forma humana de Boston Dynamics son una ilusión de vida y locomoción imitando al ser humano. Pero es que ellos se mueven, mírales, pueden trepar y correr. Se mueven, sí, pero no se mueven porque deseen hacerlo, ni van a ninguna parte por voluntad. Siguen un programa copiando el movimiento de los bípedos, en este caso de los humanos. Puede que te resulten máquinas súper complejas y fascinantes, que tengan movimientos muy parecidos a los de las personas, que bailen y que parezca que saludan o hacen gestos, pero en ningún caso están vivos. Y tampoco son arte. Puedes estar fascinado por su complejidad e imitación. Yo también lo estoy. Pero la intención del ingeniero es que estos aparatos sean funcionales, no estéticamente bellos ni que tengan la necesidad de conectar contigo. Puede que las IAs faciliten el trabajo de hacer imágenes de alguna manera para proyectos que requieran de ilustraciones concretas o de una mayor velocidad de producción de obras. Y puede que sean imágenes chulas o muy útiles y que las inteligencias artificiales sean refinadas para que con 2 palabras accedan a un gran banco de imágenes y mediante sus algoritmos y procedimientos sinteticen una imagen completamente nueva y alucinante para cualquier persona que la solicite. Seguro que eso llega, pero serán imágenes vacías, una máquina que el humano utilice para fabricar elementos comunicantes a través de ellas, pero algo que por sí mismas no pueden hacer. El trabajo humano, en lo que corresponde a las inteligencias artificiales, es casi inexistente en este caso. Por lo tanto, la posibilidad de lo que sea resultante pueda acabar siendo catalogado como obra de arte es nula. Aquí se abren 2 caminos. El primero, en el que a través del empleo de esta máquina cualquiera puede ser un artista, es decir, la total mediocrización de las artes, puesto que si con la cámara fotográfica sucedió algo similar, pues esto sería una segunda revolución, solo que aún más peligrosa. Y el segundo camino es en el que si has abierto el espectro y todo el mundo puede ser artista, significa que todo el mundo, y digo todo, puede serlo. Cualquier persona que se dedique a la actuación, por ejemplo, es un gran artista. Nadie puede negar que los grandes actores que conocemos suelen ser también grandes artistas. Por lo que, por ejemplo, este tío o esta tía también son grandes artistas. Son populares actores de cine para adultos y la verdad que reconozco que ganarse la vida como él se la gana es de ser un genio por lo menos. Entonces, como este tío es actor, entonces es un gran artista. ¿O no? ¿Por qué no? Cualquiera podría contraargumentar que, bueno, es que en sus películas tampoco es que deba hacer una gran labor de interpretación. En ese tipo de cine no se requieren unas grandes dotes ni de talento. Y con dicho argumento justificas que no lo sea, le arrebatas el título. Ante esto yo te digo que es bueno que sepas que en el cine hay especialistas, que son esta gente que aprende a caer, a tirarse de sitios, que son dobles de acción, que hacen coreografías, fingen, que reciben impactos y tal. No tienen que transmitir demasiadas emociones, solo hacer lo que su papel de acción les demanda. Y si ves algunos extras de este tipo, como por ejemplo el famoso Ray Park, que para quien no lo sepa es el actor que interpretó a Darth Maul en Star Wars
Wars, ¿alguien le recuerda por su espléndida actuación? No, le recuerdan por sus duelos de sable láser con su espada de 2 puntas. Claro, al ver sus dotes de combate y sus capacidades, es indudable reconocer que nos hallamos ante un gran profesional en lo suyo, un artista marcial y coreógrafo. Su arte en la interpretación se encuentra en sus habilidades físicas, tanto adquiridas como desarrolladas. ¿Por qué entonces ridiculizamos a nuestro amigo pelón no reconociendo su arte? Le hacemos un desprecio. Creemos que cualquiera de nosotros puede hacer lo que él hace, y no podemos, claro. Le hacemos un desprecio porque aunque la actuación o interpretación sea una de las artes, atribuimos la etiqueta de artista de manera selectiva. No todo nos vale. Con esto no quiero llamarle a él gran artista, pese a sus dotes y su gran talento, sino simplemente hacer una pregunta. ¿Por qué a veces sí y otras no? De esta manera recuerdo una frase dicha por un par de amigos y conocidos, y es que decían que el arte es cualquier cosa bien hecha. Esto se lo escuché hace ya un tiempecillo a la joven ilustradora Jennifer Giner, y no recuerdo si lo dijo en Twitter, lo dijo en un directo, no estoy seguro, pero sé que la escuché decirlo. Cualquier cosa compleja, bien hecha, refinada, pulida y fabricada con esmero es, o tiene el potencial para ser, una obra de arte. Esa fue un poco la justificación. Para mí esto no era nuevo de escuchar, puesto que ya le había escuchado antes exactamente la misma frase a mi colega Emi Voz Mediano, que es un pintor, y me pareció curioso escuchársela a una profesional tan joven y a otro tan distinto, pero con mucha más experiencia. Es una frase que me gusta, pero no estoy muy conforme con ella. Por ejemplo, el motor de un Ferrari es una cosa compleja, fabricada con esmero, con ahínco, con mucho detalle. Una tarjeta gráfica de última generación es un aparato muy complejo y pequeño, finamente fabricado puesto que posee componentes diminutos y complejos, como si fuera joyería en miniatura. Esto se puede extrapolar a artesanías más rudimentarias y tradicionalmente entendidas como algo más cercano a las artes, como por ejemplo el trabajo del cuero, el trabajo de la tela, los metales, las conocidas como artesanías. Pero entonces arte sería casi cualquier cosa, incluso la tarjeta gráfica y el motor, y eso no me convence. Considero que todo aquello que lleve la etiqueta de arte debe ser algo superior. Por ejemplo, tomemos La noche estrellada de Van Gogh, que creo que es entendido por todos como indiscutible obra de arte. Pero, ¿por qué? ¿Es acaso la pincelada? ¿Se trata de algo magistral nunca antes visto, quizá? Una obra anterior del mismo Van Gogh es La noche estrellada sobre el Ródano, de un año antes, y ya había sentado un precedente, por lo tanto, la pincelada o la temática no son novedosos ni especialmente diferentes. Es el color, quizá, más de lo mismo. ¿Será el sujeto, la ciudad, un cielo distinto, quizá? ¿Solo esos apartados lo categorizan como una genialidad y una obra de arte indiscutible? Para mí, esos son cosas que pueden ser factores influyentes, pero no determinantes. Me parecen superficiales. Para mí, que un elemento sea catalogado como obra de arte tiene que tomar una distancia en el tiempo, tiene que encajar en un contexto, en el por qué tiene lugar esto que vemos o en el para qué. Si es en respuesta a un momento histórico concreto, a una situación personal como enfermedad, alegría, enamoramiento, tragedia, si sucede en un periodo de paz o de guerra, si es un autor muy dominado por la religión o exento de ella, no sé si me explico. Es lo que realmente aporta alma al elemento comunicativo que define lo que es la obra de arte, además de la transmisión estética mediante la habilidad, claro está. Cuando Van Gogh pintó esto se encontraba en un manicomio al que ingresó por voluntad propia, el cual le permitió disponer de espacio para poder recibir asistencia y pintar. A mí siempre me han vendido esta época de la vida de Van Gogh como un momento ansioso y traumático, un momento de gran angustia en su vida. Pintó lo que podía ver por la ventana de su habitación, además tenía una gran depresión, muchos problemas, se sentía mal, angustiado, triste, después, por cierto, de haberse mutilado la oreja. Pero al mismo tiempo era una persona muy sensible y con capacidades creativas, de expresar belleza y abstracción. Hay algo indudablemente onírico en La noche estrellada y una evidente casi necesidad de haberla llevado a cabo. Dada su resolución técnica, sus pinceladas y formas poco aproximadas a lo realista, discutió con Gauguin sobre si uno, el autor, debe pintar de la naturaleza o lo que Gauguin llamaba abstracciones, pinturas concebidas en la imaginación o de cabeza. Esto parece una gilipollada, pero es muy importante, sobre todo cuando nos referimos al arte de inteligencias artificiales, que es puramente imaginativo, es decir, de cabeza, y nunca
parte de una referencia de la realidad. Al observar la noche estrellada y conocer el trasfondo del autor, es imposible no pensar qué bello, pero no solo por la pincelada, el color o qué es una ciudad de noche con un cielo particularmente luminoso, sino en el quién lo hizo, en qué momento del tiempo, en qué situación personal lo llevó a cabo y además la manera particular de hacerlo, como es su técnica, su empleo del color, su representación personal de los elementos. Todo eso, todos esos detalles son información, ya no tanto elementos de la propia obra, sino algo que te está explicando, algo que te habla del autor. Esas son las cosas que la dotan de la importancia, la belleza que se esconde como respaldo invisible de lo evidente. Por eso digo que para el arte confluyen factores de experiencia, de contexto, del momento y de las sensaciones y situaciones del individuo que crea. Por ejemplo, Goya y Sorolla tienen sus grandes obras, pero también cientos de apuntes, de bocetos, de bosquejos rápidos en papelitos que están inacabados pero que aún se conservan. ¿Son todos estos apuntes, a veces previos a la gran obra, arte? Y si lo son, ¿por qué no están al nivel del trabajo terminado? ¿Son todos ellos obras de arte en sí mismos? ¿Son acaso equiparables? En el caso de la obra finalizada es porque es, por así decirlo, el diamante ya pulido y refinado, pero entendemos que no vale igual un pequeño papelito con un apunte, por brillante que sea o por la persona que lo haya hecho, que la obra terminada, indudablemente por la habilidad y el esfuerzo que requieren llevarlos a cabo. Por eso pienso que la discusión sobre el arte de las inteligencias artificiales no recae sobre la tecnología en sí misma, o en la concepción o pensamiento de que las máquinas están tan evolucionadas que poseen su propia inteligencia y su propia voluntad más allá de una programación previa que puede ser evolutiva, pero en ningún caso autónoma ni libre. Eso es ciencia ficción. La discusión de el arte recae sobre la figura del denominado prompt artist, una persona que se dedica mediante ensayo y error a refinar imágenes, mediante la introducción de un texto cada vez más preciso, elaborado y descriptivo, con el fin de que la máquina pueda reflejar con más detalle, y en base a su gran base de datos de imágenes, dicho texto traducido en una imagen muy concreta. De esta manera se trata de decir que la inteligencia artificial es un programa que se usa como herramienta para crear, así como el lápiz y el papel pueden serlo para un dibujante. Pero parece que, aún así, algo no encaja en todo esto. ¿Qué es? Si la inteligencia artificial no es una entidad autónoma y la capacidad de crear arte de nuevo recae sobre un autor humano, entonces, ¿qué es lo que estamos discutiendo? Lo veremos en el próximo vídeo.